Vamos a grabar para que quede constancia de que sí me estoy ganando la plata honestamente. Dice refugiados y los asilados. Son dos conceptos muy similares y dentro de eso también aparece el tema del desplazado. Tienen que ver mucho, tienen que ver con la necesidad, la obligatoriedad de dejar su lugar de origen, su lugar de vivienda, su modus vivendi y marcharse hacia otro lado. Sin embargo, dentro de esos tres, desplazado, refugiado y asilado, hay unas diferencias que, como muy bien lo decían por ahí, tienen que ver con la parte política y con la parte de la ciudadanía. ¿Sí? No todos son reconocidos como ciudadanos o se le da su categoría como ciudadana al país donde llegan, ni tampoco todos son protegidos políticamente, que es un tema bastante complejo, pero que a la vez juega un papel muy importante a la hora de determinar el futuro de una persona. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo uno y qué es lo otro. Refugiados. Un refugiado es un grupo, ojo que acá ya empezamos a ver una definición, es un grupo, no es una persona, es un grupo de personas que huyen de conflictos normalmente armados, de violencia o persecución y se ven obligados a cruzar la frontera internacional en busca de seguridad en otros países. Siendo esta la definición de refugiados, ¿quién me dice cuál sería la diferencia con el desplazado? Profe, que el desplazado no cruza la frontera. Muchísimas gracias, efectivamente. Un desplazado no necesariamente cruza la frontera. Un desplazado efectivamente huye de su lugar de origen, huye de su hábitat por conflictos armados, por violencia, por persecución, pero no necesariamente cruza la frontera. Lo vemos en Colombia, lamentablemente todavía lo vemos, a diario lo vemos, colombianos mismos que son desplazados de Colombia misma y tienen que llegar a las grandes capitales, pero de la misma Colombia, ¿sí? Que normalmente este tipo de personas no son reconocidas o no tienen ningún tipo de derecho especial dentro de la ONU ni dentro de ningún estamento internacional en la protección de los derechos humanos. Por eso el problema del desplazado colombiano ha sido un problema tan fuerte. En cambio, un refugiado y un asilado sí tienen un reconocimiento internacional como una situación especial de personas, de grupos, que obliga a los países donde ellos llegan a brindarles asilo, a brindarles protección, a protegerlos de alguna u otra manera. Cosa que vemos y de la cual es muy criticada nuestro actual presidente por el tema de los refugiados, llamémoslo así, de Venezuela, en las cuales él, debemos reconocerlo, se ve obligado por mecanismos internacionales a prestarles unas ayudas. Obviamente no todas las que las personas merecemos, pero sí unas ayudas básicas y lamentablemente pues en Colombia eso ha sido mal visto por algunos sectores, dicen que nos estamos volviendo pobres porque todo el dinero se lo están dando a los venezolanos, eso es mentira. Colombia ha sido pobre por otras circunstancias, menos por prestarle ayuda a otras personas. Los motivos de la persecución pueden ser muy diversos, persecuciones étnicas, ¿sí? Persecuciones de género, religiosas, por su orientación sexual. Se trata siempre de situaciones que ponen en peligro su vida. Entonces acá, y ahí esto lo que es muy similar en los tres términos, desplazado, refugiado y asilado, es que siempre está en peligro su vida. Estas personas huyen, dejan su lugar, su hábitat, la dejan atrás en busca y se dirigen a otros países, a otros lugares, siempre para proteger su vida. Los motivos son muchos, el desplazado normalmente es por violencia, eso no tiene que ver con género, ni con religión, ni con sexo, ni con nada. Tiene que ver simplemente con poder, que es lo que hemos visto en Colombia, por estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el refugiado, entonces sí vemos, como lo vemos acá en la presentación, tiene mucho que ver con la parte étnica. Acá en Latinoamérica no se ve mucho, pero en otros países muy complejos, la parte religiosa y la parte étnica sí obliga a que las personas decidan marcharse de esos países y busquen países un poco más tolerantes con la diferencia.
Obviamente no huirían de ese país si su vida no estuviera en peligro. Y además, fíjense ustedes, tampoco huirían si hubiese un mecanismo de defensa nacional, ¿sí? Donde ellos habitan, que los protegiera como tales, como podríamos ufanarnos acá en Colombia, que los indígenas gozan de ese tipo de derecho que se les protege de manera especial por ser indígenas. Fíjense ustedes que hay otros países donde no, por el contrario, no hay ningún tipo de protección estatal, no hay ninguna ley que los cobija a ellos, donde puedan resguardarse, sino por el contrario, la política de ese país es de tal manera que por la política misma de ellos se ven atacados, se ven vulnerados y obviamente se ve su vida en peligro y por eso tienen que buscar ayuda en otros países. Si el mismo país los protegiera, no tendrían por qué salir del país. ¿Sí? Pensemos de una manera idílica en el tema del desplazado. Pues el tema del desplazado se huye del lugar de origen allá del campo colombiano y llega a la ciudad porque de alguna u otra manera que en la ciudad está protegido. Ya en las ciudades tienen los derechos humanos prevalecen un poco más. ¿Sí? Los derechos civiles son más resguardados por las entidades. En cambio, en otras partes de Colombia no. Eso mismo pasa, o más bien por el contrario, eso no pasa en el tema del refugiado. El refugiado en su país ve que no, en ningún lugar encuentra ese momento de protección, ese lugar de calma y sabe que la única manera es salir del país. El ejemplo claro, lamentablemente, digo lamentablemente porque algún día no, o seguramente nos pudo tocar a nosotros esa lotería, de ser nosotros los que estuviéramos andando por las calles de Venezuela. Es un tema económico, lentamente, ¿listo? Entonces, el tema de Venezuela es que estas personas dentro de Venezuela misma pues no encontraban nada para sobrevivir. Su vida no estaba en peligro porque fueran venezolanos, ni porque fueran hombres o mujeres, ni porque fueran católicos, ni homosexuales, ni nada parecido. Simplemente su vida estaba en peligro porque no tenían nada que comer. O al menos eso es lo que se nos dice a nosotros, porque pues, yo por lo menos nunca he ido a Venezuela y mucho menos en los últimos años, no sé cómo estará la situación allá, pero es lo que nos dice, entonces tengo mi familia, tengo 5 hijos que posiblemente se puedan morir de hambre si yo no hago nada. Por eso me desplazo y llego a diferentes lugares de Latinoamérica principalmente a buscar esas ayudas. El Estado colombiano está en la obligación, porque el Estado colombiano pertenece a la ONU, en prestarles esas ayudas, no las que se merecerían o no las dignas para cualquier ser humano, porque somos personas y como seres humanos tenemos el derecho a un trato digno, a una vivienda, a un buen nombre, a la comida, a la educación, a la salud. Lamentablemente estamos lejos de hacerlo o asegurarlo para los colombianos, mucho menos para los venezolanos. Esta persona es reconocida internacionalmente como refugiada, como les estaba diciendo. La ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y otras organizaciones están obligados a prestarles asistencias, pues negarle el asilo puede traer consecuencias mortales. A ver, si le niega el asilo a un refugiado, esa persona posiblemente muera de hambre. No crean que las consecuencias mortales son para Colombia, porque entonces van a matar a todos los colombianos por no darle refugio a los venezolanos. No, es que el negarle ese asilo, ese refugio a este grupo de personas puede, por omisión se llama eso, causarle la muerte a gran parte de esa población, niños, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La Convención de Ginebra del 51 define quién es un refugiado, cuáles son sus derechos y cómo los estados están obligados a proteger a esta persona. ¿Cuáles estados? Los que pertenecen a la ONU. Sí, no todo país del mundo pertenece a la ONU, pero sí una gran mayoría. Y por pertenecer a la ONU, así como tiene unos derechos, tiene unas obligaciones. Entonces, todos ellos, Colombia, el presidente Duque y demás, están obligados a prestarles ayudas. Por favor, que esto sirva de pronto, no sé, sé que no de manera completa, pero sí algo de que recapaciten esas ideas de que es que el presidente le están dando todo a los venezolanos y es que las vacunas primero para los venezolanos por política, por ética nacional, eso se debe hacer así. Sí, entonces es como si acá en el colegio se le negara, no sé, la educación a alguna persona que viene de otro colegio y no funciona bien el ejemplo. Pero no, piensen ustedes que es un deber que Colombia asumió desde el momento en que firmó como un Estado perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas.
El principio fundamental de esta convención es el de no devolución, según el cual un refugiado nunca debe ser expulsado o devuelto a situaciones que pongan en peligro su vida o su libertad. Hace 2 años, o hace 3 años, no me acuerdo bien, no mentiras, hace 2 años o el año pasado, que Venezuela trató de recibir o de reingresar a sus ciudadanos nuevamente a Venezuela. Por ahí hubo un problema con Colombia y con Estados Unidos porque Estados Unidos estaba protegiendo a Colombia diciendo que no quería o no permitía que los venezolanos volvieran a su país. Y estaban excusados, no sé si por bien o por mal, estaban excusados precisamente en este principio, de que, de que esa devolución, de que el hecho de que los venezolanos volvieran a Venezuela podría ocasionarle la muerte a ellos. No los estaban secuestrando, ojo con esto, simplemente le estaban protegiendo su vida. Entonces le decían, no, mejor no los podemos mandar todavía porque la situación allá como que no está buena. Pues sabemos que ahí se manejan muchos intereses políticos y hay unos dineros que diferentes países, potencias estaban mandando como ayuda al pueblo venezolano y pues el país donde ellos estaban habitando era quien recogía ese dinero. Bueno, hay un montón de cosas, pero este principio servía como excusa para negarles el paso de los venezolanos de Colombia hacia Venezuela. Asilado político. Entonces vamos a mirar qué significa que una persona sea un asilado político. El término asilo nace del griego asilos, que significa templo inviolable o sitio donde nadie puede ser molestado. ¿Sí? La palabra asilo se la han visto en otras cosas. Por ejemplo, acá está el videojuego de Batman Arkham Asylum, uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. Listo, vamos por acá. Dice... Todo apunta a que su origen está en los primeros pueblos nómadas, quienes acogían a los extranjeros que huían de su territorio por motivos varios como símbolos de hospitalidad. Durante mucho tiempo el asilo se usó para proteger a las personas que no querían someterse a la rigidez de las leyes de sus pueblos y buscaban zonas seguras donde refugiarse. Volvemos al tema político. Esto tiene que ver mucho con la política. En el ejemplo del desplazado era violencia ocasionada directa o indirectamente por descuido o por acciones de defensa del mismo Estado. En el tema del refugiado podía ser por condiciones económicas, como sucedió en Venezuela, o porque efectivamente había una guerra civil en el país X y las personas por motivo de salvar su vida se iban para otros países. Pero en el tema del asilo político ya tiene que ver con las mismas leyes que existen en el país. Entonces, piensen ustedes en un país hipotético de ultraderecha, donde cualquier síntoma de pensador de izquierda, o más bien, no lo dejemos así de derecha, izquierda, no más bien, en un país intolerante a la diferencia, con un Estado hegemónico que tenga todo el poder, y que esté asesinando o que asesine a cualquier persona que piense diferente, que se tome la tarea de juzgar, de criticar o de investigar las acciones de ese Estado político, esa persona precisamente está en peligro, su vida puede estar en peligro, su libertad puede estar en peligro precisamente a las mismas leyes que hay en ese país donde él habita. Más tarde, Grecia reconoció el asilo como una entidad en sí misma, al que asignó dos funciones básicas. Primero, asilo territorial. Segundo, asilo religioso. Ya lo religioso no, para estos países occidentales no importa mucho, para algunos otros sí. Territorial tenía que tenían lugar en las ciudades, de una ciudad a otra ciudad, y el asilo religioso, que había unos lugares donde se protegían a las personas que profesaban una u otra fe. Piensen ustedes en ese tema del asilo religioso, como el tema de las embajadas. Entonces, si uno está en Estados Unidos y lo están persiguiendo, cuando usted llega a la embajada de Colombia, ya es como si estuviera en Colombia. Y esas leyes dentro de ese edificio, dentro de ese lugar, ya son las leyes colombianas. Ya está protegido por el Estado colombiano. Eso mismo pasaría con el asilo religioso allá en esos templos. Entonces podría ser perseguido por ser ateo, protestante, cristiano, católico, musulmán, judío, budista, Hare Krishna, como usted lo quiera ver, pero una vez llegaba a ese lugar a ser asilo religioso, ya no podía ser perseguido por su religión, ya lo protegía la religión misma que estuviera en ese lugar. Y el territorial, pues obviamente con las ciudades, pero ahí sí entonces
ya la ciudad de X lo protegía bajo las leyes de ella misma. Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Uno, entonces cualquier persona del mundo, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho a pedir asilo en otro país, a disfrutar de él. Ahí sí tiene que ver con el tema de la ciudadanía, ahí sí tiene que ver con el tema de los derechos civiles, con el derecho de gozar de una casa, de un buen nombre, de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no podrá hacer uso de este asilo político? Una persona que esté involucrada en alguna acción que esté en contravía de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes que el político X de un país X que durante su gobierno mató, desapareció personas, no sé, secuestró, torturó, etcétera, etcétera, como siendo el presidente de ese país X, se termina su mandato, entra otra persona que quiere juzgarlo y esa persona quisiese pedir asilo político a otros países, no. Entre comillas, dice la Organización de las Naciones Unidas, no lo puede hacer, aunque han habido casos efectivamente de personas que sí lo han hecho. Creo que Pinochet tuvo asilo político de otros países, aunque estaba implicado en crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver ahí? Que el asilo político, al contrario de los refugiados, el asilo político normalmente es para una persona o una familia. El refugiado es para un grupo de personas que no necesariamente tienen que ser familia y que normalmente tienden a pasar por un buen número de personas. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 27. Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común. ¿Sí? O sea, cualquier persona puede pedir ese derecho del asilo político, en todo caso que no sea motivado, ¿sí? que esa persona se sienta perseguido, ¿sí? Buscado por el régimen de su país, por la política de su país, puede pedir y está en el derecho de recibir ese asilo político, a no ser que esa persecución que le estén haciendo en el país sea por que haya sido un criminal, que tenga problemas de delitos por allá contra el derecho común, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Entonces, si yo pido asilo político, no sé, pienso yo tengo mi condición sexual de tal manera y yo voy a pedir asilo político a, no sé, a Afganistán, pensemos en un país de esos bastante cuadriculados, pues, por favor, le pueden estar dando el asilo político, pero usted mismo allá ya tiene que asumir las normas y las leyes de ese país a donde se llega. Así como le van a dar todos los beneficios de casa, educación, salud, se le va a proteger su vida, no se le va a revelar a nadie el lugar donde usted está, con quién llegó, ni nada parecido. Usted, asimismo, tiene que cumplir con los reglamentos de ese país. ¿Qué diferencia entonces vamos a encontrar entre uno y otro grupo? Entonces, refugiados son muchas personas, como lo veíamos en el caso de Venezuela. Son muchas personas que se desplazan. Esas personas llegan a esos lugares a donde van a llegar y esos lugares le deben prestar unas ayudas básicas. Ahí, dentro del tema del refugiado, no se habla ni de ciudadanía, no se les reconoce como ciudadanos de ese país, tampoco se les reconoce como personas que deban cumplir esas normas, esas leyes dentro de ese país, como por ejemplo el pago de impuestos, bueno, un montón de cosas que tendrían que asumir esas personas, pero al mismo tiempo pues tampoco se le da todos los beneficios, ¿sí? O sea, no se les puede tratar como personas, como lo que pasó con los judíos en Alemania, que a raíz de toda la invasión de los judíos, que también eran personas refugiadas de alguna manera, un judío nunca ha tenido país de origen, no hay un país Judea, nada parecido, igual que los gitanos tampoco tienen lugar de origen,
Son personas que deambulan por diferentes partes del mundo y que han llegado a diferentes partes del mundo. Todo el judío llegó a Alemania y en Alemania, después de todo el holocausto nazi, se les negó ¿cómo se llama? El principio de ser humano. Entonces ya no eran tratados como seres humanos, sino como animales, por eso los campos de concentración, por eso las acciones que cometieron los alemanes contra los judíos, porque para ellos dejaron de ser personas. Entonces, en el caso de Venezuela, acá dentro de Colombia, aunque no se les dé todo, no se les dé casa, educación, salud y demás, aunque en cierta parte sí se les protege eso, siguen siendo personas. Y el hecho que usted le pega a un venezolano o que usted quiera robar a un venezolano o, no sé, hacer algo con un venezolano, a usted no hay nada que lo proteja por ser colombiano. No, es que como esta es mi casa, yo le puedo dar en la jeta al que sea. No. Ese es un tema bastante complejo en Estados Unidos, que los gringos sí quieren reclamar ese derecho exclusivo por ser gringos, de cascarle y darle en la jeta a todo el mundo y de tener los derechos exclusivos para ellos. Entonces acá un venezolano tiene las mismas ventajas, las mismas oportunidades, más bien las mismas oportunidades que un colombiano, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos básicos. Sí, pero no se le está brindando nada más. Por el contrario, el asilo político ya no es para un grupo, es para una persona, por mucho para una familia, que tiene que ver mucho con la política del lugar donde ellos habitan. Entonces, dentro de Colombia la política es cero tolerancia al ateo, cero tolerancia al profesor de filosofía. Entonces el profesor de filosofía pide asilo por allá para Argentina porque acá su vida está en peligro y su vida está en peligro porque están empezando a encarcelar a todo el que piense filosóficamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo llegue a Argentina o cuando ese profesor llegue a Argentina, pues entonces va a empezar a gozar de esos derechos como refugiado, como asilado, pero al mismo tiempo pues tiene que cumplir esas normas, esas reglas, esas leyes que tenga lugar en Argentina. Así como ellos me van a proteger, me van a dar casa, nunca van a decir, mire, el profesor o fulanito de tal vive en tal lugar, en cierta ciudad de Argentina tenemos a todos los refugiados, nunca se puede hacer eso, pero al mismo tiempo, pues, esos asilados políticamente tienen que cumplir con las funciones o con sus leyes, sus directrices que tenga cada país. ¿Listo? ¿Cuál es la otra diferencia? Pues que, como lo decían al comienzo, el desplazado pues no pasa fronteras, el refugiado y el asilado pasa fronteras, el refugiado pasa fronteras, pero no, la condición política de ciudadanos queda muy en entredicho por ahí, nunca se les niega la condición de seres humanos, pero sí la de ciudadano, que es muy compleja. Y en el asilo político sí tiene que ver mucho ya con el reconocimiento como ciudadanos. Hasta ahí la presentación, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Pues se supone, señor Toca, que estos judíos o que esta población es la que surge de cuando, creo, pues no tengo conocimiento certero, pero creo que es los que salen de los que Moisés es el que se saca. Sí, Moisés saca de por allá de ese territorio con la promesa de la tierra prometida. Entonces ellos se quedaron sin territorio y toda la vida nunca han tenido territorios, no tienen un país donde ellos donde ellos surjan. O sea, no, el colombiano tiene Colombia, el venezolano tiene Venezuela, pero el judío y el gitano no. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, aclaraciones, inconvenientes, agradecimientos, regalos, premios, reconocimientos. Gracias, Beltrán. Muchas gracias por la manito arriba. Gabriela Forero. Bueno, mis niños, entonces, no siendo más el motivo la presente, Michelle Chávez, Román Toca, muchas gracias. Nada, voy a terminar la clase justo aquí, right now. Les recuerdo entonces que estén muy pilos con el tema de la plataforma en NormaClick, porque voy a hablar con la profe Xiomara y dependiendo la razón que ella me dé, les puedo estar dejando una actividad de una vez para que la hagan dentro de 8 días. Y si no, entonces simplemente nos veríamos hasta dentro de 15 días. No siendo más el motivo de la presente, no les quito más mi tiempo, los dejo y los abandono y les deseo una muy feliz tarde. Chao, niños.